Antes de empezar, quisiera pues dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Bioética, especialmente a José Hernández Llago por haberme permitido estar aquí, por participar en esto, y lógicamente a la sociedad, y por supuesto a todos los que estáis aquí. Agradezco que estéis y vamos a comentar algunas cosas. Yo soy cirujano pediátrico. Hace unos años, con motivo de buscar respuestas a algunas dudas, a algunas cuestiones, hice el máster de bioética. Y como comentaba ayer en clase, cuando salí tenía más incertidumbres que respuesta me había dado ese máster. Desde entonces, pues me he ido metiendo en diversas actividades de este tipo, y una de las cosas que me gusta y que voy a intentar aprovechar esta tarde es precisamente, no sé si voy a dar respuestas, pero espero que alguien salga de aquí con ciertas inquietudes, que creo que es lo bueno. Cuando hablamos muchas veces de investigación en medicina, investigación médica, investigación clínica, yo creo que a veces pensamos que son una serie de personas que están metidas en un laboratorio, bien puede ser el Príncipe Felipe de equivalencia, el centro de investigación, un laboratorio, un hospital, un laboratorio, que son la gente que hace investigación, ¿no? Entonces yo lo que sí que me gustaría es que vierais que investigación en realidad hacemos todos. Aquí hay estudiantes de medicina, y el día de mañana, no dentro de muchos años, os vais a meter en temas de investigación, sí o sí. Vamos a definir a nivel general la investigación médica como aquella que tiene por objeto generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades en humanos. Eso vais a acabar haciéndolo vosotros y lo hacemos todos nosotros. Recientemente, en diciembre del 2015, en España, este es el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo viene del 2014, que por obligación en España se ha dictado una ley, que es la Ley de Ensayos Clínicos, que, como veis ahí señalado en rojo, el objetivo es toda investigación relativa a personas, con una serie de fundamentos, con una serie de objetivos. Y yo, cara a lo que voy a presentar luego, quiero diferenciar, aunque es una diferenciación un tanto artificial, lo que es la investigación no clínica de la clínica. En medicina, por decirlo así, podemos hacer investigación no aplicada a seres humanos, más bien sería una investigación de laboratorio, y investigación clínica, lo que podríamos llamar a la investigación sobre seres humanos. Vamos a experimentar sobre ellos. ¿Por qué hago esta distinción? Porque las agresiones a lo que podríamos llamar la bioética se pueden producir tanto en un tipo de investigación como en otra, aunque yo básicamente me voy a referir a la segunda, a la pérdida de dignidad de las personas cuando los que investigamos vamos más allá de lo que éticamente deberíamos. Hablaba de los alumnos, y esta diapositiva creo que es bastante clara, en el sentido de que si no publicas no eres nadie. Es decir, ahora el que es médico, obviamente ocurre también en otras ramas de la ciencia, vamos a hacer la carrera y posteriormente hacemos la residencia. Cuando hacemos la residencia vamos a ir pensando en un trabajo futuro y vamos a tener que hacernos oposiciones. Para esas oposiciones vamos a tener que publicar, vamos a tener que hacer trabajos de investigación. Asimismo, si queremos obtener puntos, vamos a tener que hacer una tesis doctoral que nos va a exigir también una labor de investigación y una labor probablemente también de publicación, o bien de la tesis completa o bien parte de ella. También nos va a dar puntos, también nos va a dar puntos para esas oposiciones. En mis tiempos no, cuando yo acabé la carrera, cuando hacía la residencia, no había prácticamente máster, pero hoy en día prácticamente no conozco ningún residente de cuarto o quinto año que no haya hecho 1 o 2 másters, y al final de ese máster va a tener que hacer un trabajo de investigación y muy probablemente también lo publique. De tal manera que si no publicas, si no haces trabajos de investigación, no haces tesis, no eres nadie, o eres alguien, pero vas a tener más dificultad en encontrar un trabajo, especialmente el trabajo que tú quieres. Esto se complica mucho más si quieres ser profesor. Si quieres ser profesor a nivel de docencia, te va a exigir hacer publicaciones, pero además en revistas de alto impacto, es decir, de importancia a nivel nacional, con lo cual esa obligación va a generarse de manera más importante. Y ya por último, a lo largo de nuestra carrera profesional vamos a estar sometidos a la presión de las multinacionales del mercado, que van a querer hacer ensayos clínicos, lógicamente, porque van a querer vender, van a querer producir medicamentos y productos sanitarios que sirvan para el tratamiento de las personas. En definitiva, estamos obligados a publicar y estamos obligados a investigar. ¿Por qué vamos a hablar de bioética en la investigación? Bueno, la bioética en sí existe como término aproximadamente desde el año 1972, si no me equivoco,
Existen, digamos, dos tipos de bioética básicamente, que son la bioética asistencial, es decir, la bioética aplicada a la asistencia sanitaria de los pacientes, y lo que es la investigación en bioética. Y fundamentalmente nació, por decirlo así, por una serie de cuestiones históricas que ya vamos a relatar, algunas de ellas lógicamente son conocidas. Voy a hacer un breve recorrido por la historia y luego voy a plantear un poquito las respuestas y los mecanismos de control para ese tipo de cosas. La bioética nace básicamente por los juicios de Nuremberg. En Nuremberg hubo 12 juicios como consecuencia de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El primero de ellos fue el juicio contra los médicos. Básicamente, en el Tercer Reich lo que hacían eran tres tipos de cosas, de experimentos. Uno era para investigar la supervivencia del personal militar. Sometían generalmente a judíos, a discapacitados, a personas con problemas mentales, pues los sumergían en agua helada a ver cómo reaccionaban para luego ver ellos qué pasaba con sus militares cuando eran derribados o caían al mar. La segunda categoría de experimentos era el desarrollo y comprobación de productos farmacéuticos. Evidentemente, la industria farmacéutica alemana, que en aquella época el enfoque eran el mismo tipo de pacientes para experimentar todo tipo de productos. Y la tercera categoría era la supremacía de la raza, ¿no? De la raza aria, y bueno, las investigaciones fundamentales, como veis ahí, las hizo Mengele en gemelos, y desde luego que la población a estudio seguía siendo lo mismo, provocando esterilizaciones de manera distinta. En el juicio de Nuremberg, este es el código Nuremberg, básicamente son 10 puntos, en los que desde un punto de vista ético por primera vez se habla de un aspecto importante y que perdura hoy en día, que es el consentimiento voluntario. La escritura de una persona que acepta una cosa después de haber sido informada adecuadamente. Curiosamente, pocos años después, en esta institución, en la Willowbrook State School, este señor investigaba con niños, eran niños con retrasos mentales, y entonces lo que hacía era inocularle virus de la hepatitis. Posteriormente, él justificó que esos niños, que de una manera u otra iban a ser ingresados en esa institución, acabarían cogiendo la infección por el virus. Curiosamente también, el estudio estaba aprobado por departamentos públicos de la sanidad norteamericana. Hubo un médico, que es este señor, Henry Beecher, que a partir de ahí empieza a hacer publicaciones criticando todo este tipo de actitudes que, pese a lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, pues seguían habiendo cosas que éticamente no se entendían. Posteriormente, en este año, este médico lo que empezó a hacer un estudio inoculando células cancerosas vivas a pacientes de la tercera edad, pacientes mayores. Curiosamente contestó en el juicio que no les había dicho nada porque les iba a angustiar innecesariamente. Este médico sigue haciendo sus editoriales y a partir de esta publicación en JAMA en 1963, en la reunión de la Organización Médica Mundial en Helsinki en 1964, es cuando por primera vez, en la 18ª reunión, se redacta la conocida Declaración de Helsinki. Bueno, estas son las distintas asambleas en los distintos años donde se ha procedido a hacer cambios en esa declaración, y hay un montón de puntos también que se refieren básicamente a la dignidad de la persona, al respeto de la persona en lo que son todos los procedimientos de investigación. Como hito o como cosa importante en lo que se refiere a bioética, es que recomienda la creación de comités éticos de investigación, es decir, comités que lo que van a hacer es analizar los protocolos de investigación para que el paciente que va a sufrir esa investigación sea dignamente tratado. La cosa lamentablemente continúa. En el año 72, Peter Buston, un médico, después de estar, si no recuerdo mal, 8 años investigando en el caso Tuskegee, decide hablar, y hablar con la prensa, y es editado en el New York Times. ¿Qué hacían estos señores? Desde el año 32 hasta el 72, durante 40 años habían estado investigando con pacientes con sífilis, con pacientes de raza negra. Incluso después de haberse descubierto la penicilina, no los trataban y seguían haciendo sus estudios. Este estudio, si no recuerdo mal, también estaba auspiciado por instituciones públicas norteamericanas. Otro caso muy conocido es el caso de la talidomida, ¿no? Los problemas que hubo con montones de niños durante ese periodo de tiempo, del 58 al 63. Como consecuencia de todo esto, en Estados Unidos se crea esta comisión que lo que pretende es evaluar el aspecto ético de las investigaciones. Están durante 4 años, publican 17 volúmenes
al final se le conoce como el informe Belmont. El informe Belmont es el hito ético que plantea este informe, es precisamente la denominación de los principios éticos que luego serían el principialismo. A lo mejor lo de principialismo no lo conocéis, pero si os hablo de benevolencia, de no maleficencia, de justicia, y del cuarto, que es la autonomía, se me olvidara precisamente la autonomía, que a los americanos le da mucha importancia. Bueno, pues de esos principios, posteriormente, fue lo que salió, fue el origen del principialismo. Esto es el informe Belmont, también aquí es cuando aparecen en estos puntos, bueno, pues la beneficencia, la justicia y el tema del consentimiento informado. Esto es un poco un esquema de los hechos históricos ocurridos, los aspectos éticos incorporados y las pautas éticas, como he comentado, ¿no? A partir del Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, etc. También se ha hablado mucho de las investigaciones realizadas, sobre todo en África, con pacientes del tercer mundo, ¿no? Entonces la Comisión Internacional de la OMS pues, también ha hecho sus escritos y como diciendo que todo el mundo, sea de donde sea, étnicamente o geográficamente, tiene derecho al mismo respecto de la dignidad humana. Independientemente a las agresiones a la dignidad de la persona en relación a la manipulación de su cuerpo, ¿no? Pues provocando enfermedades, curándolos de una forma o de otra, todo este tipo de cosas, hay otros fraudes en la investigación médica. Digamos un poco la parte, como comentaba al principio, no clínica, ¿no? Son investigaciones no realizadas directamente sobre seres humanos, pero que lógicamente sí que tienen que ver con la medicina. Este señor, Kumar Chandra, lo recalco en rojo para que sería lo importante más fácilmente, afirmaba que una fórmula vitamínica que había patentado él era útil para la recuperación de la memoria de personas mayores de 65 años. El British Medical Journal rechazó esa publicación, hubo una serie de problemas, investigaron y se dieron cuenta que se lo había inventado absolutamente todo. Este señor fue el primero que fue encarcelado en Estados Unidos por falsificación, concretamente en la solicitud de una beca. Después de investigar, se dieron cuenta que había falsificado nada más y nada menos que 17 solicitudes de beca. O sea, yo no me imagino aquí en España mintiendo al Instituto Carlos III pidiendo becas la que se puede organizar. Bueno, pues este tuvo una pena de cárcel. En Suecia, este señor, que investigaba sobre cáncer de boca, bucofaringeo, había publicado importantes trabajos, nada más y nada menos que en el Lancet, una de las revistas con mayor impacto y más importancia en todo el mundo. Bueno, pues lo mismo, basaba sus datos en datos fraudulentos, y de los 38 artículos que había publicado, 15 fueron considerados fraudulentos. Como pone aquí abajo, los fiscales lo consideran como el mayor fraude científico de la historia. Este es un investigador que en cosas que están de moda ahora, ¿no? Células madre embrionarias, células madre patatín patatán. Bueno, pues este señor dijo que había clonado células embrionarias, o sea, que había clonado embriones y aparte de ello había obtenido células madre. Bueno, pues se vio que era mentira, que no había una clonación, sí que había extraído células madre, pero que eran obtenidas de manera natural sin ningún tipo de clonación. Esto también era una pareja de alemanes, él me imagino, bueno, hematólogo y ella es profesora de investigación. Bueno, pues también estuvieron un montón de años mintiendo la sociedad científica. Por si pensábamos que habíamos terminado, estos son imágenes del ordenador, ¿no? de febrero, no sé dónde pone febrero. Este señor, Paolo Macchiarini, estuvo trabajando aquí en España, en el Hospital Clínic de Barcelona, me parece, fue el primero que hizo un trasplante de tráquea. Se rodeó de fama, entonces lo contrataron en el Instituto Karolinska, hasta que alguien dijo que los procedimientos que había obtenido para llegar hasta ahí, pues que no habían sido nada éticos y según parece estaba en paradero desconocido. Esto es del año 2016. Es este mismo señor, son otras imágenes de la publicación, el 1 de febrero del 16. Y ahí está con parte de las tráqueas que utilizaba. ¿Cuáles son, en líneas generales, las causas del fraude científico? Esto está obtenido de un artículo publicado por el doctor Tuledera, que está aquí esta tarde, y el doctor Aznar, profesores de esta universidad.
Bueno, y básicamente, ¿por qué las personas cometen esos fraudes, ¿no? Bueno, pues búsqueda de reconocimiento, pues por hacerse el importante, salir publicado en los periódicos, etcétera, etcétera. La presión para publicar en revistas científicas de alto factor impacto, es decir, pues a lo mejor si quieres ser determinado profesor de determinada universidad, pues como no publiques en esos sitios jamás llegarás a serlo. Bueno, pues es una vía. Ser el primero en divulgar un avance o descubrimiento, a lo mejor uno se da demasiada prisa en publicar una cosa que todavía le falta un tiempo para ir progresando, los conflictos de intereses, y aparte, bueno, pues está la ideología del investigador, del grupo de trabajo, etcétera, y yo añadiría una más, que es la que he manifestado al principio de la charla, que es un poco que podría ser, ¿no? La necesidad simplemente pues, de tener que publicar para el día de mañana pues, conseguir un puesto de trabajo más o menos decente o el que quieras. ¿Y qué tipos de fraude se hacen? Bueno, pues el plagio, el copia y pega, eso es habitual, la invención, falsificación de datos, la no publicación de resultados, esto también puede ocurrir. Yo me planteo unos resultados buenísimos haciendo una investigación y a lo mejor he obtenido incluso una beca, pero como los resultados no son los que esperaba, pues no lo publico. Procedimientos defectuosos de recopilación de los datos, malas condiciones de almacenamiento y una autoría engañosa. Con respecto a los ensayos clínicos son tan complejos que bueno, se dan también a multitud de plagios, ¿no? De alteración, de fraudes, perdón. Como puede ser alterar los criterios de inclusión o exclusión, ignorar la presencia de factores de exclusión, alterar fechas de nacimiento, pesos, medicaciones no admitidas. Es decir, si tengo un paciente que el rango de edad, por ejemplo, de estudio es hasta los 80 años y este tiene 81, por ahí resulta que los datos que me proporciona me conviene, pues cojo y le cambio la fecha y entonces lo incluyo en el estudio. Y de ahí, bueno, pues un listado de cosas que por desgracia ocurren. Bueno, llegado a este punto, evidentemente en los últimos 60-60 años hemos hecho cosas buenísimas, es decir, la esperanza de vida ha aumentado, cada vez sacamos adelante niños más pequeñitos, supervivencia de enfermedades, es decir, que en realidad no todo es cal, ¿no? Sino que hemos hecho muchísimas cosas, pero sí que es verdad que a veces parece que la biomedicina, en la cual incluyo a médicos, instituciones políticas o sanitarias, empresas multinacionales, bueno, pues están reñidas con la dignidad humana. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué respuestas o qué mecanismos reguladores tenemos y se han desarrollado en este tiempo, un poco para evitar que en la medida de lo posible todas estas cosas estén pasando? Las he dividido en tres, voy a hablar brevemente de la primera y tercera y voy a desarrollar un poquito de esto. Controles y registros. El doctor Tudela sabe bastante más que yo de esto, pero bueno, a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, se han creado instituciones públicas o privadas que lo que pretenden es analizar las publicaciones que se hacen. Existen programas, por ejemplo, antiplagio, y por ejemplo también la FDA americana tiene una base de datos en las que tiene incluidos a todos aquellos investigadores que en algún momento hayan podido cometer una falta y hayan sido inhabilitados. En resumidas cuentas, no obstante, parece que el trabajo que se desarrolla tendría que ser muchísimo más. Me voy a detener un poquito en el marco legal y normativo, porque es aquí donde las instituciones, donde más han avanzado con la idea de proteger la dignidad de las personas en lo que es la investigación. Sin ir más lejos, en la Constitución española ya se habla de dignidad humana, como uno de los fundamentos del orden político de la paz social. Este convenio es importante, lo ratificaron muchos países, es el convenio de Oviedo de 1997 y pretende, cuya finalidad es proteger al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizar a otra persona sin discriminación alguna. Y también en la Unión Europea, los derechos fundamentales de dignidad humana. En definitiva, hay una base de leyes en nuestro ambiente que bueno, lo que pretenden es pues eso, buscar la dignidad de la persona. Lamentablemente, a veces no está muy claro lo que es una persona o un ser humano, pero bueno, al menos ahí eso es lo que está escrito. De la legislación y de la normativa la podemos dividir en dos. Unos que son una normativa no vinculante, en la que podemos hacer caso o podemos utilizarlo para instrumentalizar los estudios de investigación, y otra normativa ética que es legalmente vinculante, es decir, que no la podemos saltar porque sería un delito, una falta, cualquier cosa. De los no vinculantes tenemos estas tres las conocemos, ya las he comentado. Y aquí, no sé si detrás se ve, pero bueno, la declaración de Helsinki le he puesto un asterisco porque luego comentaré. Bueno, la UNESCO también ha hecho su declaración, lo comentaba antes del Comité Internacional de la OMS. Estos digamos que no son vinculantes, pero por ejemplo,
en el Comité Ético de la FE, sí que, bueno, ahora ya se exige que en la parte ética que se comente en el protocolo que se cumple la normativa del documento de Helsinki. A nivel europeo tenemos el reglamento publicado que he comentado antes en abril del 14. El reglamento, no sé si hay algún abogado por aquí, el reglamento es de obligado cumplimiento. Tenemos la declaración de habilidad también como de obligado cumplimiento porque ha sido ratificado por España. Y ahora hay una serie de leyes que no voy a comentar, es para que veáis un poco la multitud de leyes que se han desarrollado básicamente a partir del año 2000, alguna hay previa, en todo lo que es investigación médica. Y lo que pretenden todas estas leyes son salvar la dignidad de la persona y marcar perfectamente cuáles han de ser las pautas y los modos de investigación. Son todas estas muy conocidas por aquellos que se dedican a la realización de ensayos clínicos, al desarrollo, a proyectarlos, y también por la gente que nos dedicamos un poco a la bioética. Son todas estas para que veáis que son un montón. En el decreto del 2015, que es el que se adapta al reglamento europeo del 2014, hace una mención clara que antes no lo hacía. Y esto es de la introducción a la ley. Entonces habla de que la investigación se ha de desarrollar en consonancia con elementos como la Declaración de Helsinki, aprobada por la Asociación Médica Mundial, y el convenio del Consejo de Europa, que es el convenio de Oviedo que he comentado. Esto es importante. Bien, esta es la definición que da la ley de ensayo clínico, y yo lo que quiero es resaltar que es una investigación efectuada en seres humanos. Y actualmente se considera en líneas generales que los ensayos clínicos constituyen la respuesta científica a la necesidad ética de garantizar la eficacia y la seguridad de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Luego veremos alguna cosa. ¿Cómo lo regulamos esto en España? Es decir, si el ensayo clínico es la base de la investigación clínica en humanos, ¿cómo lo regulamos? Bueno, pues hay dos organismos, por decirlo así, que son los que lo van a regular. Uno es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y el otro son los comités éticos de investigación clínica antes, y desde la nueva ley pongo la M porque ahora se llaman de investigación médica. ¿Y qué es un comité de investigación ético de investigación? Es un organismo independiente, es decir, es un organismo que no tiene nada que ver con aquellos que van a desarrollar el ensayo clínico, el experimento en una serie de personas. Ni es el que pone el dinero, ni es el médico que va a pasar visita, ni es el que realiza determinadas pruebas. Es decir, es un organismo independiente constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios. La ley incluye también, lógicamente tiene que haber personal sanitario, personal que conozca que se está investigando y que sepa de qué va el asunto, por decirlo así, pero la ley también incluye miembros no sanitarios. Concretamente, existe en el comité ético un abogado y existe una persona lega, es decir, una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la medicina, pero que está ahí en el comité que está oyendo y se está enterando de todas las cosas que pasan. El comité está encargado de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los sujetos que participan en un ensayo. Es decir, no he querido poner aquí los artículos de la Declaración de Helsinki, que es muy interesante, por ver si creo alguna incertidumbre y alguien se lo lee, y no es largo. Pero básicamente en investigación clínica, a la hora de respetar la dignidad de las personas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, que ya lo decía el Código de Nuremberg, hay que informarles adecuadamente y hay que obtener una firma de consentimiento. En el caso de que seas menor o de que seas un discapacitado o deficiente mental, se debe articular perfectamente quién es el que tiene que tomar la decisión, la representación. Tiene que estar asegurado en el protocolo médico, es decir, el estudio clínico tiene que tener un sentido. A esta altura no voy a estudiar el efecto analgésico de la aspirina, por ejemplo. Se supone que el protocolo tiene que ser una investigación lógica y orientada a un tema desconocido. En definitiva, lo que se pretende es eso, velar por la dignidad de las personas en todos sus aspectos. Fijaos, todo esto es la documentación que recibe un comité ético de investigación a la hora de aprobar un ensayo clínico. Desde papeles más o menos obligados, he señalado un poco en rojo lo más importante, ¿no? El protocolo, lo que estaba diciendo ahora, el objetivo del estudio, cómo se van a utilizar los pacientes, qué tipo de... O sea, tiene que estar todo perfectamente claro. Y si científicamente el ensayo clínico no tiene validez
no tiene sentido o no está bien hecho, pues el comité coge y lo rechaza. Y ese ensayo clínico no se hace, porque como hemos visto antes, hay dos organismos que autorizan la realización del ensayo clínico, que son la Agencia Española del Medicamento y los comités éticos. Hoja de información al participante y el consentimiento informado. Es decir, en la hoja de información al participante se debe explicar con palabras y con lenguaje que entienda el paciente qué es lo que se va a hacer con él, cómo va a participar, las molestias que le va a ocasionar, los problemas que puede tener, las consecuencias y los beneficios. A veces incluso es ético y es legal que pudiera haber beneficios económicos. Luego la hoja de consentimiento informado, que es donde se plasma la firma. El objetivo y la finalidad del ensayo, la selección y retirada de los sujetos. Es decir, el paciente tiene que estar perfectamente protegido en el sentido de que si en un momento dice me voy, legalmente se va, sin dar explicaciones, y además tiene que estar protegido. De la misma forma que si el investigador ve que tiene algún problema serio de salud con esa persona, lo debe retirar, no debe mantenerlo en el estudio. Valoración ética. Se exige también el cumplimiento, como he comentado antes, de los códigos éticos, concretamente el de Helsinki. Y esto es más información. Lo vengo a poner esto para que veáis la cantidad de documentación que se manipula, que se estudia y que se analiza a la hora de aceptar o no un ensayo clínico. Bien, pues resumiendo ya un poco, los comités éticos de investigación existen como consecuencia de las agresiones sufridas por el ser humano en la investigación biomédica. Recordemos que el organismo que propuso la creación de estos comités fue precisamente la Declaración de Helsinki. La misión principal de esto es muy importante porque muchas veces se pierde, es decir, se dedica uno a analizar todos estos documentos, pero parece ser que se pierde un poco el fin fundamental de lo que es un comité ético de investigación. Evidentemente, la valoración científica del ensayo clínico es fundamental y muy importante, pero lo que no se debe de olvidar los estudios clínicos, sino proteger y cuidar a las personas que participan en ellos, es decir, el respeto a la dignidad humana. Y a veces ocurre, estás en el comité, todo el mundo revisa, pues esto sí, este papel, falta esta firma, falta no sé qué, no sé cuántos, pero a veces se olvida un poco uno de los aspectos realmente éticos y la importancia que pueda tener en el individuo o los individuos que van a ser sometidos a la investigación. Y voy a acabar con esto. Lo que está claro, lo que he querido dejar claro es un poco el desarrollo histórico de esto y que existe una normativa legal y no legal de cómo debe desarrollarse la investigación clínica. Y digamos que eso es fácil, es cuestión de cogerse las leyes y de aplicarlas. Pero yo creo que es básico un aspecto muy importante de todo esto, que es la formación ética y moral de los profesionales, es decir, de todos nosotros que nos dedicamos a estos y los que os vais a dedicar. Por desgracia, en los hospitales hay muchísima gente que no sabe lo que es un comité ético de investigación. Se cree que es un comité, que es un traspiés, que una cosa que tienes que hacer, lamentablemente, para que te autoricen un ensayo clínico o una investigación científica no tiene por qué ser un ensayo clínico, y no se dan cuenta realmente que esos comités están formados precisamente para evitar que se produzcan agresiones a la dignidad de las personas. Por supuesto, tampoco saben lo que es un comité de bioética asistencial, que es algo distinto, pero que también tiene ese fundamento, la preservación de la dignidad de las personas en la asistencia sanitaria. Entonces, como he comentado al principio, respuesta no sé si he dado muchas, información a lo mejor he dejado algo, pero sí que lo que quisiera es haber creado inquietudes y que, bueno, que la gente se preocupara un poco por formarse, porque al fin y al cabo yo creo que es el siguiente paso que deberíamos dar. Y nada más. ¿Cuál es la musculatura ética de los profesionales que en realidad forman parte de esos comités? ¿Y dónde la han obtenido? ¿Qué es lo que influye en ello? Bueno, hay una gran variabilidad de las personas que lo constituyen, una gran variabilidad de pensamientos y de moralidades, pero bueno, yo creo que independientemente de eso, yo creo que es importante la formación, porque en los comités, tanto los de bioética asistencial como los éticos de investigación, no existe formación
en ética, en bioética, y yo creo que eso ya sería un paso importante, porque ocurre eso, que la gente se inclina un poco, bueno, pues dar una opinión, etcétera, etcétera, pero cuando tienes una formación en bioética, independientemente de que tu moral puede ser distinta a la de otros que constituyen esos comités, al menos existe esa inquietud y al menos existe esa preocupación y se valoran las cosas de manera distinta. Por eso creo que es importante la formación, porque bueno, colores hay muchos y la gente puede pensar de manera distinta. Sí, toma, espera. Pero a ver, tengo... Hace poco hice una revisión bibliográfica que ya había hecho hace tiempo. Aparece en consulta una embarazada que consume alcohol y hay que desintoxicarla, ¿verdad? Y mi pregunta es, hacía tiempo que no tenía una embarazada que tenía que desintoxicar por un consumo importante de alcohol, y digo, bueno, voy a revisar qué medicamentos le puedo dar que perjudiquen lo menos posible al feto. Y yo lo había revisado hacía tiempo, había visto que no había ninguno, que no había ninguna evidencia científica al respecto, y al pasar de los años sigue sin haber ni la más mínima evidencia científica, pero ni por asomo de ninguna de las maneras. De forma que cuando tuve que ver a la paciente, me enfrentaba a una paciente a la que no sabía cómo desintoxicar de alcohol de una forma ética, clínica, en mi consulta, porque no tenía ningún soporte. Claro, ahí hay un conflicto de intereses, es decir, puedo entender por qué no hay artículos publicados al respecto, pero ¿hay alguna forma de salvar esta circunstancia en perjuicio de un feto que va a nacer? ¡Pam! ¿De salvar? A ver, no acabo de entender. ¿De salvar a quién? Al feto. En perjuicio del alcohol, si el feto va a recibir, porque no puedo... Hay un mal menor, pero no está definido. Yo no sé si el alcohol le perjudica. No hay evidencia científica que diga que cualquier medicación que yo le pueda dar sea mejor que el alcohol. Yo puedo entender que sí, pero esa es mi opinión subjetiva. No hay un trabajo científico que me lo refrende. Si la chica me denuncia, voy a perder, haga lo que haga. Si me denuncia porque actúo, pierdo. Y si me denuncia porque no actúo, pierdo. Luego, tuve la fortuna de que la paciente ya vino sin beber alcohol y solamente vino a que le hiciera un seguimiento, lo cual fue un alivio para mí espectacular. No le besé la mano porque no... Bueno, está claro que depende del conflicto que se pueda plantear, pues a lo mejor necesitaría elevar la consulta a un comité de bioética, o incluso a veces no es un comité de bioética el que debe resolver la consulta, sino un juez. Resolver un caso de estos y un comité de bioética, porque el embarazo sabes que dura 9 meses, no dura 11 ni 10, no sé si me explico, porque el comité de bioética creo que reunís una vez al mes. Sí, sobre casos extraordinarios. Y eso sería un caso extraordinario. Si la persona que debería solicitar no desarma. Pero tampoco debería tener evidencia científica, ¿eh? Bueno, pero tampoco hay que confundir lo que es un conflicto ético con un tratamimiento médico. Es decir, yo puedo tener la duda de un tratamiento médico porque no existe o por los efectos secundarios que puedo producir, etcétera, etcétera. Pero un conflicto ético es otra cosa, ¿eh? Yo creo que es bastante complicado. Y también hay conflictos que no tienen solución, o que la solución no es la perfecta, ni mucho menos. Hay un tema que yo creo que tú sí que en tu hospital sois Centro Nacional de Referencia en Cirugía Pediátrica cuando existen malformaciones genitales y hay que convertir, o sea, hay que resolver indefinición por malformación en los genitales de los niños. Creo que tu hospital... ¿De los niños o de los adultos? De niños. Pero bueno, supongamos que sí, yo creo que no. De referencia En la fe. Sí, un compañero tuyo, es que no recuerdo el nombre ahora, que es urólogo cirujano
y que he compartido con él alguna vez, alguna sesión, él hablaba sobre esto, sobre el dilema ético de la reparación, entre comillas, de la reparación de la anatomía de los genitales cuando existen malformaciones. Entonces, yo creo que era la FE, el hospital de referencia, y creo que ellos reciben casos de toda España. Entonces, el tema ético que a mí me preocupa, y te preguntaba pues, si tú tienes alguna noticia sobre esto, es que cuando existe una indefinición por malformación en los genitales externos de un niño, parece ser que la postura que se adopta sistemáticamente es la cirugía hacia la feminización, es decir, la construcción de una vagina, etcétera. Sí, porque quirúrgicamente es viable y lo otro, pero parece que a día de hoy no es viable quirúrgicamente. Entonces esto parece que se expone con naturalidad, como hacemos lo que podemos y se recurre a la decisión más la posible, digamos. Pero claro, esto pienso que entraña un problema ético muy importante. Y es que, construir una vagina en un niño, que es genéticamente niño, puede crear un problema a posteriori muy grave, ¿no? Y no sé si la solución de este problema, la solución quirúrgica de feminización, es una solución o es un agravamiento del cuadro, ¿no? Pues si tenías algún... Porque es un tema que está ahí, que no se ha tratado, yo sé que existe, pero sobre el cual no hay pronunciamientos éticos. Ahora, con los temas de ideología de género y con las operaciones transexuales, con el nuevo decreto que se está preparando por la Consellería, que lo tenemos en puertas ya, sobre transexualidad, etcétera, pues es un tema muy importante, ¿no? Hay una publicación del mes pasado, creo, de hace 2 meses, del que fue director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Hopkins de Nueva York, el cual ha estado durante muchos años emitiendo informes aconsejando o no las cirugías transgénero, y al final ha puesto a su equipo, no sé si lo conoces, ha puesto a su equipo a estudiar, a hacer un histórico de todos los casos que habían informado. Y entonces dice que el resultado general es tan catastrófico en las personas operadas transgénero, el resultado final, que dice que su conclusión es que han empeorado el problema en vez de aliviarlo. Él, como director del hospital, como director del Departamento de Psiquiatría, dijo que desde su departamento no se aprobaba ninguna operación más. El asunto está servido, pero te lo comento respecto a esta cirugía que creo que practicáis en la FE. Bueno, sí, se hacen. Yo creo que el centro de referencia, al menos lo que es el infantil, no. Yo no sé si era centro de referencia la urología de adultos, porque estamos separados, pero no me suena que... ¿Lo estás en infantil? Sí, no me suena. No sé. Evidentemente son problemas éticos muy importantes. Hay gente que no le importa. O sea, hay gente con tal de hacer transgéneros, se dedica a operar y ya está, no se plantea problemas éticos. Pero sí que origina problemas éticos importantes porque muchísimas veces no es fácil. Yo te voy a hacer una pregunta. Niña, se llama Manolita, tiene 4 meses de edad y está registrada y todo el mundo tiene a la nieta, a la hijita, a la sobrina, etcétera, y descubres que no es una niña. No tiene pene y tiene unos testículos intraabdominales. Es un problema ético, pero claro, hay también más problemas. ¿Qué harías tú? Yo creo que violentar la naturaleza masculina o femenina solamente por la anatomía genital es mucha violencia. Quiero decir, a los resultados me remito. Parece ser que los resultados clínicos de la violentación de la anatomía exterior... Bueno, si no tiene pene. Sí, pero genéticamente, endocrinológicamente, inmunitariamente, neurológicamente es un varón. Genéticamente. Sí, genéticamente es un varón. Entonces, de hecho, luego habrá que, en la adolescencia, habrá que hacer un bombardeo hormonal bestial para hacer aflorar ciertos caracteres feminizantes, ¿no? Pero habrá que hacer un bombardeo hormonal bestial y eso supone un trastorno y una inhibición. Pero también es un trastorno importante, suponiendo que vaya todo bien, la realización de un pene, bajar esos testículos y una serie de cosas. Sí, pero estamos hablando quizás de su fecundidad o sus relaciones sexuales, pero de la otra manera estás hablando de toda la persona. Sí, no lo sé. Es un problema. Es un problema y sobre todo ahora que se ha puesto de moda, lleva algunos años de moda, habrá que esperar tiempo. Habrá que esperar tiempo a realmente lo que estás diciendo tú. ¿Qué pasa con todo esto? Nos tenemos que replantear e intentar convencer a la gente que no se haga cambios de esto porque los resultados pueden ser peores. Pero por desgracia estas cosas yo creo que se ponen de moda. Los no médicos o los no sanitarios se apuntan a ello para hacérselo y los sanitarios por supuesto que se apuntan y evidentemente más si hay dinero por medio, eso está clarísimo.
Pero son problemas éticos. El problema de esto es que hay que resolverlos uno a uno. Es decir, una cosa es que yo me vaya a cambiar de sexo porque me apetece, y otra cosa es cuando tienes la necesidad médica de atender a un niño de estos o una niña, a ver qué haces. Tienes que tener en cuenta también lo que piensan los padres. Lamentablemente no puedes saber lo que piensa el niño y lógicamente tú vas a intentar siempre hacerlo mejor. Hasta ahora, como tú has dicho, normalmente se intentan hacer niñas porque quirúrgicamente es más fácil. Sí que es verdad que luego tiene la dependencia de hormonal importante, administración de hormonas de por vida. ¿Eh? Sí, es que sí. Es que sí, sí, sí. Son niños. Pero claro, la realización de un pene con lo que lleva, porque pues es difícil que vas a dejarlo sin pene, pues también le puede ocasionar muchos problemas. La primera vez, o una de las primeras veces que se hizo una niña a partir de eso fue en una circuncisión en Estados Unidos, que desgraciadamente se llevaron todo el pene del niño y luego fue un desastre. Pero bueno, son problemas éticos que te planteas y que existen. Pero yo creo que esos problemas, independientemente de que pensemos los transgéneros en general, etcétera, etcétera, esos problemas, sobre todo cuando son sanitarios, realmente han de considerarse uno por uno. Y muchas veces... ¿Este tipo de cosas? No, hoy por hoy no. ¿Por qué no pasa al comité? ¿Por qué cuando llega un caso así no se plantea el comité de ética? ¿Hay un conflicto ético? Yo creo que lo hay. ¿Quién se lo plantea el conflicto ético? ¿O es un conflicto moral? ¿Quién se plantea el problema ético? ¿El padre? Hablamos de un niño. El primero es el cirujano que tiene que intervenir, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Debería planteárselo? ¿O no? ¿Tú crees que no? No. No tiene por qué. Entonces, si no hay conflicto ético, ese caso no trasciende al comité de bioética. El comité de bioética está para resolver conflictos éticos. Si el cirujano no tiene conflicto ético, porque lo ve clarísimo, hacer una niña de ese niño y los padres tampoco, no hay conflicto. Otra cosa es que existiera ese conflicto, pero si no lo hay, a lo mejor en tu caso sí. A lo mejor si tú fueras cirujano y estuvieras obligado entre comillas, fuera tarea tuya el proceder eso, a lo mejor tú sí que te plantearías el conflicto, pero por otra persona no. Esos casos de momento no han llegado y no sé si llegarán. Bueno, ya se ve que la formación ética del profesional médico es crucial, ¿no? Yo creo que sí. Y me gustaría saber hasta qué punto en una facultad de medicina, no ya en esta, que supongo que son cosas que se tratan en profundidad y se tienen las ideas claras, sino en la Facultad de Medicina de Valencia, sin ir más lejos, o en cualquier otra, hasta qué punto realmente los médicos que salen allí tienen una musculatura ética mínima para poder tener criterio en estos casos. En la pública no sé, no sé si alguien habrá aquí os habla de... No, cero. Es cero. No lo sé. Pero bueno, si no es... Había una asignatura de medicina legal, pero que más o menos a lo mejor podía... No lo sé, pero cada vez va a ser más frecuente. Claro, va avanzando la ciencia, la bioética se originó por problemas, conflictos, por el avanzado de la ciencia, es decir, cada vez había más cosas, éramos capaces de hacer más cosas y en un momento alguien se planteó, bueno, ¿es necesario hacer todo lo que soy capaz de hacer o a lo mejor no? Entonces, pues lo que estábamos comentando, las células madre, la manipulación genética, la manipulación de embriones, todo esto va a generar, los transgéneros, todo esto lógicamente va a generar problemas. Sobre todo si se empieza a demostrar que van mal, etcétera, etcétera, entonces ya sí que se empezará a plantear la gente los problemas éticos y a lo mejor no lo ven tan claro. A lo mejor se empieza no sé, a solicitar la valoración de un psiquiatra, más la valoración de un no sé qué, no sé cuántos, pero posible. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué hay que indicar que no se puede mandar los datos de una base de datos anónima al extranjero? Porque esa base de datos es anónima y no tiene ninguna referencia, son números en una tabla. Y que además no puede acceder a esa tabla cualquier persona, solamente los investigadores de la tabla. Sí. Cuando es anónima, Sí. Y eso no es una serie de números, es una base de datos, que a lo mejor a ti te interesaría que alguien que tiene más experiencia que tú en ese tipo de cosas pues te asesorara, pero por lo visto tienes que firmar como que no lo va a tocar nadie más que tú y que no lo va a ver nadie más que tú y que no puede...
manejaran el verde tú. Y eso me parece un atraso, un impedimento, tiquismiquis... Bueno, pero la gente busca la protección de datos. Y si no me equivoco es la ley del 2002 que habla de la autonomía del paciente y la protección de los datos, todo eso, pues ahí debe estar por algún motivo de tener. Pero yo creo que los datos, una multinacional que hace un ensayo clínico, los datos viajan por todas partes, lo mismo que las muestras, que también se dice que las muestras no deberían salir. Pero las muestras también, yo creo que también salen, al menos, no sé. También depende de la legislación de cada país. Claro, también depende de la legislación de cada país. Sí, sí. Es como, por ejemplo, tu teléfono, te metes en una página web, pones tu nombre y sale el teléfono de tu casa. Y dices, eso está prohibido en España. Se está prohibido en España, pero te bajas al abajo de la página web y el soporte web no está radicado en España, está en otro sitio. No sé. Pues nada, gracias a todos.